Joven de 16 años que ya publicó su primer libro y este libro, bueno, ha traído a una enorme cantidad de jóvenes a la lectura. ¿Será que se identifican con la trama, con la historia o con la autora que nos acompaña el día de hoy y a quien yo le doy la bienvenida? Irán, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, un poco enferma. Oye, Irán, aquí tengo tu libro, Enamorada de la apuesta. Quiero que me platiques un poco de él porque comenzó como un proyecto en un blog en el que escribías. Cuéntanos tú. Pues es que, bueno, ya creo que la mayoría saben que cuando iba a la secundaria fui la apuesta de un niño, entonces digamos que empecé a escribir el libro como una forma de superación o algo así. Y empecé a escribir en una página llamada Wattpad, en el que se puede subir libros por capítulos o como vaya gustando a cada persona. Y pues yo lo empecé a subir a escondidas de mis papás, en la madrugada, en la escuela, donde se me presentaba la opción, pero que mis papás no supieran. Y después de un tiempo fueron las votaciones. Fue cuando pues decidí decirle a mis papás y ya fue cuando se enteraron. Votaciones, hubo unas votaciones, este libro ganó un premio cuando era todavía en versión digital. Ajá. ¿Y ese premio a dónde te llevó? ¿Qué sucedió cuando lo ganaste? Después de haber ganado los premios Watis, la editorial, me llegó un mensaje de la editorial diciéndome que pues le interesaba publicar la historia y yo pues le contesté que tenía que hablar con mis papás y fue cuando la editorial dijo, pues ¿cuántos años tienes? Y ya pues le dije, soy menor de edad, tengo 16 años y fue como, ay, pues eres muy joven, muy pequeña para tener un libro y ser publicado. Y seguramente por ello, Irán, tantos jóvenes están leyendo tu libro porque se identifican con la historia que trata de una apuesta, de un amor. Cuéntanos un poquito. Pues la historia se basa en un joven, bueno, de preparatoria, unos chicos que con sus amigos hacen la apuesta de enamorar a uno de las 3 niñas que lo odian y tiene que seguir ciertas reglas. Tiene 5 meses para lograr enamorarla y después tiene que romperle el corazón y todos se tienen que enterar. Pero él no tiene que mostrar ningún sentimiento hacia la chica. Tiene que ser totalmente como ajeno. Es una apuesta que, por supuesto, no nos cuentes el final porque lo queremos leer en el libro. Y en estos personajes hay algo que es de llamar la atención, que todos tienen nombres en inglés, la gran mayoría. ¿Esto a qué se debe? Cuéntanos, ¿sucede en Estados Unidos? ¿Sucede en México? Es que, bueno, también no puse como países ni nombres de lugares como para que no se hiciera la disputa en qué lugar se hacía. Y los nombres, pues como yo al no tener que ponerle y probablemente ocultar los nombres de otras personas, le puse nombres de personas o cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, el nombre del principal, Matthew Smith, está inspirado en Robert Smith, que es el vocalista de The Cure, que es mi banda favorita. Y de la protagonista, que es Courtney Elizabeth Grant, es el nombre de Lana del Rey, Elizabeth Grant. Y por supuesto hay un Justin por ahí, ¿verdad, bueno, Irán? Sí, un Justin por Justin Bieber. Muy bien. Oye, entonces me imagino que te has de haber inspirado mucho en compañeros de la escuela, en personas a las que conoces. ¿Qué opinan ellos que de repente su compañera de banca es una escritora famosa que ya publicó y que presenta en la Feria Internacional del Libro? Pues realmente no voy a saber bien qué piensa porque pues a veces no me lo dicen, pero pues me hacen incluso hasta burla de los nombres o cosas así, pero yo creo que una burla sana en la forma en la que pues así nos llevamos, no es como de mala onda. Y que, no sé, las cosas como que siguen muy normal porque me conocieron muchísimo antes de que todo esto pasara y las cosas como que entre nosotros no ha cambiado y no se han visto afectadas en nuestras amistades. Tienes 16 años, Irán, a punto de cumplir 17. Estás en el bachillerato, en el penúltimo año de la preparatoria. Y vas a estudiar, me dices, que algo que no está necesariamente relacionado con la literatura o con las letras. No, quiero estudiar ciencia forense o biología. Y la mayoría de personas dicen que es como algo malo el hecho de que no me quiera dedicar a verlo de escribir. Pero pues es que yo creo que no necesariamente... O bueno, no sé qué piensan las personas, pero yo quiero hacer mi vida no realmente a enfocarme a escribir, porque pues crecí con la mentalidad de ir a la universidad, hacer mi vida de otra forma y trabajar y no sé, después lo que salga.
Para terminar, Irán, cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro primero en internet? No sabías que se iba a publicar por una editorial importante, además internacional. ¿Qué te llevó a escribir toda esta historia? Pues creo que fue una forma de sacar todo lo que sentía, de expresar, de decirle al mundo lo que sentía de una forma en la que no fuera hablarlo, por ejemplo, decir, no, me siento mal, sino escribir un libro e indirectamente, yo qué sé, supieras que estaba mal. O algo así, expresar todo. ¿Imaginaste que lo iban a leer tantas personas? No. ¿Quién querías que lo leyera? Yo creo que nadie en específico porque me daba muchísima pena, incluso que supieran que escribía. Sí. Ahorita ya es como de, pues, léelo. Muy bien. Y bueno, lo podemos leer, lo podemos encontrar en cualquier librería. Sí. Cuesta como 200 pesos más o menos. Creo que sí. Y nosotros te agradecemos que has estado con nosotros. Yo sé que tienes que correr a la escuela donde vas a llegar más adelante. Aquí lo tiene, Enamorado de la Apuesta, un libro para jóvenes escrita por una joven. Y con esto regresamos contigo, Alejandra, y más información.